ya mencionaba, es Contralor General del Presupuesto y la Contabilidad en el Ministerio del Trabajo, Empleo, Formación Profesional y el Diálogo Social. Anteriormente se desempeñó como jefe de misión del Control General del Presupuesto y de las Finanzas en el Ministerio de Economía entre los años 2008 y 2010, cuyo propósito es alertar de los riesgos financieros y evaluar el desempeño de ciertas organizaciones del Estado. Entre otros cargos que ha tenido están el director de la Protección y de la Seguridad del Estado en el Secretariado General de la Defensa Nacional, ha sido encargado del Servicio de Modernización de la Gestión Pública en el Secretariado General de la Modernización del Estado, además el señor Delaz desde el año 2002, y secretario general adjunto en el Secretariado General del Comité Interministerial para los Asuntos de Cooperación Económica Europea en el año 2003. Muchísimas gracias por su presencia y cedo la palabra. Je vous remercie. Directeur, je suis très heureux de parler. D'abord, vous présenter mes excuses parce que je ne parle pas. Je crois que normalement, devrait être un qui permettra, il y a deux traductions espagnol, qui permettra peut-être en matière de. Je vais voir si ça marche. Voilà. Oui. Merci. Un peu particulier, c'est que pour réformer sa gestion publique, elle est passée par une réforme en fait de sa constitution financière. En France, on avait toutes les règles budgétaires et financières de la gestion d'État datées du retour général de Gaulle au pouvoir, datées, pour faire simple, d'un texte fondateur de 1950, qui avait énormément réduit les pouvoirs parlementaires en matière financière, de nombreuses tentatives de réforme qui avaient échoué. Et c'est des règles, d'une certaine manière, qui étaient très traditionnelles en ce sens qu'il y avait un budget par ministère, le service de défense, le service de justice, le ministère de l'Éducation nationale, sans qu'on puisse lire très clairement les politiques publiques qui étaient financées. La réforme qui a eu lieu dans des circonstances un peu liées aux crises financières françaises, elle était à l'initiative des parlementaires. C'est vrai que le débat, c'est avant tout une tentative du Parlement pour retrouver le pouvoir en matière financière. C'est une loi, c'est important de le dire, elle a été votée, ce qui est très rare en France, à l'unanimité par tous les pouvoirs, tous les partis politiques, qui a permis d'avoir une sorte Es una reforma presupuestaria, también es contable, bastante presupuestaria y presentación de las políticas públicas y un tema, y como dijo el director de la ley, lo cual hace 9 años que ya está en aplicación, y les voy a presentar ahora las experiencias que les podemos dar como retroalimentación. Es una ley que cambia totalmente la estructura de presentación de las partidas y que presentan las partidas que se piden, voten el Parlamento y se ponen por misiones, programas y acciones según se vayan a destinar estas partidas. Esto permite definir objetivos y resultados esperados de las políticas públicas y que se presentan al Parlamento. Son otros puntos contables de la reforma que son temas de transparencia de las cuentas y completud en la forma más completa posible. Y no voy a hablar mucho de esto. Es una reforma que volvió a dar mucho poder a los parlamentarios en materia de presupuesto. Lo que les dije hace un momento, la primera reforma que vemos en esta lámina
Las partidas del presupuesto se presentan en misiones, y voy a volver a hablar de esto, es la unidad más importante que es ministerio. Es el nivel tal del presupuesto francés, son programas que son limitativos y tenemos temas y detalles por acción. No programa público francés. Las políticas públicas, hoy el presupuesto en 31 misiones que permiten identificar a una política pública. Y les voy a dar unos ejemplos, porque es a este nivel que vota el Parlamento, y este es un truco en la reforma que permitió dar poder al Parlamento. Y estas misiones de selección interministerial, lo que es más importante, y este es el ejemplo de la investigación. La misión investigación, educación superior en Francia tiene 10 programas, por supuesto. 5 programas dependen en forma natural de la Secretaría de Educación Superior e Investigación, y encontramos en esta misión programas de investigación que dependen de otros ministerios. Economía y finanzas, con un programa de investigación en materia de energía. Ecología, que tiene un programa de investigación importante, y el de finanzas tiene la investigación en materia industrial, y rectifica el ponente, que es el de economía, el que tiene el de energía. Y para darles un ejemplo final, la agricultura, que tiene una investigación importante en materia de todo lo que es investigación agronómica. Es el nivel de los programas, es el nivel esencial de la administración pública. Cuando hablamos de administración pública, es a nivel de los programas, puesto que es el que depende y pone a disposición de un solo ministerio, y que agrupa dentro de un programa que vemos la agrupación de todas las partidas que vamos a ir hacia una política que se comprenda, y dentro de un momento le hablaré de esto. Y ahí las partidas, los montos de esto dicen, y un monto para los gastos máximo para esta política. El punto importante es que no llamamos una presupuestación analítica, refiere objetos completos. O sea, un funcionario francés, su salario, digamos, está en un solo programa, no está en varios programas. Un edificio, el mantenimiento de un edificio no está en varios programas, sino está en un solo programa. Escogimos en esta presupuestación, que es un acto de gestión. El programa también hace aparecer un nuevo actor que se llama el responsable del programa en política de Francia, que corresponde a un secretario general de una dirección. El punto importante, esta noción de programa hace aparecer lo que yo menciono, un centro de responsabilidad, y esto permite de ver e identificar a un alto servidor público que tiene esa responsabilidad de implementación. Sentimiento, algo muy especial, pero es algo técnico, es que todas las funciones de soporte, por ejemplo, el mantenimiento de los edificios o todo el personal que manejan las direcciones de recursos humanos, agrupar ayudan de todas las programas. Una misión puede ser interministerial y preministerial, y jamás interministerial.
nomenclatura. Les voy a dar el ejemplo de la justicia. Antes de la reforma teníamos aquí a la izquierda un programa para la justicia que a la vez estaba en 30 capítulos, o sea, 30 montos limitativos, y si ven ustedes, tenían una lectura que no les dice mucho sobre lo que hacía el ministerio, puesto que aquí tenían capítulos que daban gastos de personal, de equipo, de subsidios, de intervención o gastos de inversión, o sea, por tipo de gasto, y que daban una idea del bloque de lo que representaba el Ministerio de Justicia. En cambio, hoy los recursos se distribuyen en 6 programas que tienen aquí a la derecha, y que me parecen permiten ver los justicia judicial. El segundo programa es la administración penitenciaria, esos son las cárceles y todos los sujetos relacionados con la administración penitenciaria. El tercer programa, Pública Francesa en favor de la juventud. Recuerdo que los jóvenes en una cárcel están bajo la protección que los política, pero son todos los recursos de soporte en favor del Ministerio de Justicia. Por ejemplo, el mantenimiento del Palacio de Justicia o de la Administración Central, o todos los recursos relacionados con el ministro y todas las direcciones de Administración Central están en este programa soporte. Y el último programa es aparte porque es una autoridad independiente en Francia, que es el Consejo Superior de la Judicatura, y él es el que maneja toda la parte de la judicatura. Acerca de esta primera parte de la reforma que está aquí, de aplicación, y trato de mostrar los puntos positivos y negativos. Tenemos una mejor identificación de las políticas públicas en relación con la situación anterior, pero a veces es decepcionante, por ejemplo, porque los parlamentarios no se han apropiado bien de esta reforma. A pesar de todo, las deliberaciones están estructuradas sobre las políticas públicas y no sobre los recursos, y también lo que no se preveía al principio era una reforma de nomenclatura que provocó en las grandes reformas de las estructuras administrativas. Un ejemplo, la cultura, teníamos antes una dirección del patrimonio de los monumentos históricos, una dirección de archivos, una dirección de museos, una dirección de los libros, y como tuvimos un solo programa en el ministerio y empezaron con 5 directores generales que debían programa. El ministerio fusionó esto y tenía entonces un solo director de patrimonio, que es el responsable del conjunto del patrimonio. Un punto que también vio, bueno, ¿para qué servía la misión? Pero ¿qué pasa? Presupuestación plurianual a causa de los compromisos franceses ante los países europeos. Cuando presentamos nuestro presupuesto, lo presentamos para varios años con un presupuesto plurianual, y esta es la forma de sumar todo que nos permite trabajar mejor. Los puntos débiles de esta reforma que dieron lugar a muchos debates en Francia, hay que reconocerlo, es la parte de política pública, que es vertical. Mientras que ciertas políticas se aplican en territorios y más bien serían de tipo transversal. Un ejemplo, lo que llamamos en francés la ciudad en favor de las colonias pobres, de los suburbios marginados. La ciudad, temas de educación, de seguridad, de temas de deportes, de juventud, de acciones para los jóvenes, y también fundamental que se capte esa política pública. Y confieso todos los defectos que hubo en Francia. Siempre hay intentos de programas ad hoc, o sea, específicos, ya sea
que muestren de planes, por ejemplo, de repunte económico, o que se llaman de gastos del porvenir, que más bien son temas de comunicación gubernamental, y también, y es menos grave, los de un evento que solo dura, y entonces tuvimos un programa solo para esa presidencia, de diferentes recursos de diferentes ministerios para manejar esto interministerialmente para el parque inmobiliario y inmobiliaria por parte del Estado. En la primera parte, que fue un poco largo, hemos cambiado totalmente la estructura de la administración pública, cambiando una parte, es poniéndoles una etiqueta a los montos, pero de memoria no les digas, por ejemplo, tenemos 120 programas, 120 montos, y antes de la reforma teníamos 900 capítulos, o sea, 900 montos, o sea que emoción de... para desplegar los recursos para tratar de alcanzar los objetivos. La contraparte, los altos que deben cuales se tiene lamento sobre los resultados u objetivos a los cuales se habían comprometido. Aquí les mostrarles la mayor libertad de los administradores, que la policía es el responsable del programa, y tiene un programa en el cual policía y todos los recursos para el funcionamiento del director general de personal pueden escoger cuando tienen los recursos, y hubo un gran aumento de carácter para tratar de motivar los funcionarios en función de los resultados que obtenían, y ahora tenemos una remuneración que ha cambiado mucho entre la remuneración principal estatutaria y los otros, que son como desplegar los recursos que se le dan entre el tipo de gastos y entre las acciones. O sea, esto es muy importante. Les voy a dar un ejemplo. La primera que ve en orden público es la seguridad, que tiene justamente asegurar el orden público ante las manifestaciones, y la otra es la política y la policía funcionaria y judicial, y puede desplegar los montos que se les dieron entre las compañías republicanas de seguridad y la policía judicial, que ayuda al trabajo de los magistrados. En este punto, que realmente los públicos, hubo realmente una mayor libertad de administración, mucho más que antes, pero en realidad ya es forma de esto. Los puntos que hay que mejorar, en realidad, de personal y otros gastos, y que yo hago que se cumpla, porque tenemos un margen de maniobra menos, y hay una gran decepción en Francia, es que las administraciones centrales francesas dejan muy poco margen en el terreno. Hay una práctica a disposición de las regiones y de los departamentos en Francia. Los responsables regionales o departamentales tienen muy poco margen de maniobra en relación con lo que escogió el director central. Y hay un punto central sobre las funciones del soporte, que hay demasiada normalización y no suficiente libertad para los servidores públicos. El tercer punto, que es una parte importante de la administración pública a través de la reforma que se llama de la ley orgánica, hemos llamado eficiencia pública. Entonces, esta eficiencia como votada por todos los partidos públicos, trabajamos mucho con CESA de acuerdo sobre la guía que permitía esclarecer las nociones que estábamos
establecí en materia de desempeño público. De pronto establecimos esto y había mucha pedagogía en las administraciones y nos pusimos de acuerdo en tres cosas. Y es que todo tenía esa estrategia, por supuesto, tenía que compartirla con su ministro. En democracia en Francia, como siempre, el que es responsable ante el Parlamento es el ministro. Así que es el ministro el que lleva a cabo la estrategia de la política que se va a implementar. Y esa no se administra sola y es la administración de la que propone una estrategia en que define, establece para los cuales va a responder y que establece para su administración. Curiosamente, todos los debates que tuvimos y seguimos en Francia es que las personas se enfocan en los indicadores, es el tercer nivel, son los indicadores de indicadores que les encantan a los servidores públicos franceses y a los universitarios. Se mejora lo que se mide, algo en intuiciones, pero no en cosas reales. Hay que medir, hay que tener indicadores que van a ver el cumplimiento y los resultados. Pero antes de enfocarnos en los indicadores, primero hay que enfocarse en los objetivos. Estos objetivos en Francia se presentan, y tengo un ejemplo aquí, por los responsables de los programas bajo la responsabilidad del ministro, que se llaman los programas anuales de desempeños y los informes anuales de desempeño. Pero sobre todo, y volveré a hablar de esto, lo importante para nosotros en desempeño público es la definición de los objetivos que permite al responsable del programa decir a todos los servidores públicos y a la administración que trabaja con él, de los servidores públicos a todo lo largo de la vida pública. Un punto importante que está acá arriba es que hay muchos debates todavía acerca de esto, compartida quizá en Francia por objetivos en anglosajona, que llamamos sobre todo los neozelandeses y australianos que han desarrollado Activity-Based Budgeting. Es un proceso que parte de los objetivos y que termina el proceso sea muy realmente práctico. Me gustan los gastos públicos. Los franceses en gastos, entonces los franceses, al contrario de lo que se pueda creer, tienen una pública que a veces está mal empleada o es inútil. Déficit público ni por la deuda. Tomando en cuenta esta particularidad francesa y la metodología de la cual no hablaré, creo que el Ministerio de Finanzas lo dice así, es que la presupuestatización se hace siempre bajo una obligación. Lo que se le dice al responsable del programa es, para los recursos que les vamos a dar, cuáles son los objetivos que puede alcanzar y cuáles son los resultados con los cuales se va a comprometer. Y es bajo una limitación presupuestaria global y jamás como si fuera un Santa Claus. Es una gran dificultad. Sigo Marruecos y Túnez, que están haciendo una reforma presupuestaria. Es bastante difícil cuando se habla de desempeño u objetivos. Jamás lo podemos poner en la carta. Aquí tienen ustedes el tema. El segundo punto, que es muy sencillo, cuando hablamos de objetivos, lo hemos puesto en tres categorías y cada programa tiene que encontrar programas, resultados e indicadores activos. Son los más amplios. Segunda categoría son los objetivos de calidad. Lógicamente son para el ciudadano, objetivos que se van a dirigir al usuario, y otros es en materia de educación. ¿Cuál es la inserción profesional de un egresado?
pasado, si encuentra trabajo, si tomo el caso de un objetivo de un usuario, ¿cómo se puede acelerar la decisión de justicia? No sé si en México, pero en Francia la decisión de justicia es muy lenta y desde el punto de vista del contribuyente el objetivo de un programa para él es realmente la recaudación, cómo se va a hacer para reducir el tiempo. Bueno, voy a seguir en algo más técnico. Ya terminé con este punto. Me parece que esta reforma que les presenté rápidamente permitió, me parece, cambiar totalmente el marco y el contexto de la administración pública en Francia, y me parece que lo único que podemos lamentar que el Parlamento francés, que estaba en su origen en total procesos y de los poderes adicionales que podía tener, hay audiencias de los responsables de programas con políticas públicas. Este es el punto principal negativo que las políticas públicas en un cierto que deben forzosamente aceptar, es más, manejar el desempeño cuando están en una demostración de cifras. Esencialmente la presupuestación basada en resultados, pero por todo lo que implica para todo el ciclo de la gestión pública. Nos parece que hay algunos puntos en común que seguramente podremos seguir discutiendo, como la dificultad que de los programas, particularmente no siempre ha sido fácil en el país, en la ciudad, determinar de manera exacta cuál va a ser la contribución en materia de alcance de los objetivos por todos y cada uno de los servicios de las administraciones públicas que están vinculados con el logro de ciertos objetivos. Nos parece que hay una dificultad común. En sentido contrario, uno de los logros que han tenido ustedes y que lo desarrollaba ampliamente, pero que seguro podríamos intentar ver cuáles han sido esos factores de éxito y en qué ha consistido, pues ese intercambio o ese acuerdo entre la flexibilización de los responsables de la gestión, la flexibilización de la gestión de su parte en el sentido de rendir cuentas a partir de objetivos claros, a partir de saber exactamente a qué están haciendo ante el Poder Ejecutivo, sino ante el Parlamento, que bien que mal, a final de cuentas, que difícilmente los propios parlamentarios, como usted nos lo describía, pues difícilmente responsable de programa con un presupuesto que se le ha sido asignado, pues en contraparte responsabilizar a esos servidores públicos que directamente tienen la responsabilidad del cumplimiento de los objetivos de X número de programas. En fin, nos parece que entre hoy, al finalizar, durante el intercambio de comentarios y de preguntas, y todo el día de mañana, que por cierto los invitamos, les recordamos que todo el día de mañana las mesas de trabajo aquí mismo en la Escuela de Administración Pública girarán en torno al caso francés, con todos los detalles, todas las metodologías que de manera rápida mencionó el señor Delage, pero que seguramente mañana podremos abordar con mucho mayor detalle. Y el viernes tendremos prácticamente la mitad de toda la mañana, la mitad del día del viernes, lo concerniente de Marta. Me gustaría mencionar que él tiene una licenciatura de la Escuela Superior de Comercio de Lyon, una maestría en Ciencias Económicas por la Universidad de Montreal y un doctorado en Economía Agrícola por la Universidad de Michigan State. Tiene 30 años como consultor en más de 30 países industrializados y en desarrollo. Su trabajo resultados particularmente a través de la planificación estratégica, la presupuestación en resultados. Además, enseñó durante 18 años en diversos institutos para el desarrollo en economía y administración y es también miembro de la 15 publicaciones en estas materias. Muchísimas gracias. Señor Director General de la Escuela de Administración Pública del DF, señores y señoras
ejecutivos de la escuela y del DF, señores y señoras, estimados colegas y amigos. Es un placer también compartir la tribuna con mi colega y compañero ciudadano, que es recién Patrick. Es un gran placer compartir con ustedes esta noche. Espero que tengamos el placer de discusión en la medida posible. La ponencia que voy a presentar esta noche trata de buenas prácticas en gestión para resultados en Canadá. Una frase del señor Schick, que dijo que managing for results es una idea muy sencilla, pero actualmente muy difícil. Quiero subrayar que muy sencillo esta cosa. Solamente buenas prácticas, errores y lecciones aprendidas. Entonces, no quiero presentar el modelo canadiense como el modelo a seguir, solamente, bueno, unas experiencias, unas buenas prácticas, unas malas prácticas, y como mi colega Patrick, la verdad es que debemos tener mucha modestia en lo que pudimos obtener hasta este mismo día. Muy rápidamente voy a presentar el sistema de gobierno en Canadá, después vamos a presentar unas buenas prácticas de varios dominios de la gestión para resultados. En la segunda ponencia que haré el viernes, yo hablaré más de los desafíos, de los puntos débiles que tenemos. Entonces, yo me focalizo hoy día en buenas prácticas, no es decir de nuevo que no hay puntos débiles. Como el sistema mexicano, tenemos un gobierno federal con 90 secretarias y agencias, más o menos 250,000 funcionarios, un presupuesto de más o menos 280 billones de dólares de gastos, 276 billones de ingresos, es decir, un déficit de 3 billones, más o menos el 1%. De los gastos del gobierno federal son para sus programas propios. Y bueno, un poco como en México hay mucha plata que viene provinciales, nosotros creemos primero gobiernos provinciales y después gobierno federal. Ahora, el gobierno federal está tranquilamente tomando más y más espacio y más poder, y algunas provincias que no le gustan, empezando con Quebec. Tenemos 11 provincias. En la provincia de Ontario, que es la provincia de secretarias, 560 agencias, 1.300.000 funcionarios, como ven, mucho más que el gobierno federal, mucho más, 6 veces más que el gobierno federal, para una sola provincia, y un presupuesto de previsto para más o menos el gobiernos municipales. Ahora hay una variedad de gobiernos municipales, del más grande al más pequeño, en un rango realmente de gobiernos municipales. Yo tomé el ejemplo de Toronto, que es el gobierno municipal más grande que tenemos en Canadá, la ciudad más grande. Y Toronto tiene más o menos, el gobierno del municipio de Toronto se organiza más o menos en 50 divisiones, corporaciones y entidades, unos 35,000 funcionarios y un presupuesto de más o menos 12 billones de presupuesto balanceado, es decir, que no hay déficit. De operación, y voy a hablar del tipo de gobierno, porque cada país, cada región, cada ciudad tiene al final su cultura. Y nosotros, bueno, tenemos varias influencias, como saben, si entrar en la historia de este país, tenemos ejecutivo, legislativo, judicial, y cada vez más a veces nos complica la vida, a veces hay gente que lo ven como complicación, hay gente que lo ven como y tenemos en cuenta. Y al final, bueno, claro, nuestros vecinos del sur, para ustedes son del norte, los del sur, los Estados Unidos, bueno, que tienen mucha presencia, mucho poder,
Y bueno, claro, tienen cada vez más influencia a nivel de la cultura, de gestión, hablamos de la cultura de gestión, de prácticas de gestión. Eso es importante no para posicionar el país, porque cada país tiene su historia. Solamente decirle que es importante el marco legal, que al final nos da los parámetros generales para nuestras acciones. Entonces, como en Francia el aspecto de ley de presupuesto, ¿no? Fue muy importante. Nosotros tuvimos una variedad de leyes, básicamente el compromiso del gobierno federal para la parte del año 2000. Y bueno, unos textos no voy a ir mucho en eso porque son cosas que en la ponencia que voy a presentar el viernes hay más detalles y con mucho gusto le entregaré más información si lo quieren. Solamente mencionar que tenemos una evaluación, una política 70, es decir, que en 1960 tuvimos una política de gobierno y tuvimos dos revisiones en el 2001 y el 2009. Buenas prácticas en términos de arreglos institucionales. El aspecto institucional es muy importante, ¿no? Porque las herramientas, bueno, sí, debemos entender. En mi experiencia de varios países, lo más difícil es entenderse sobre los arreglos institucionales. ¿Quién va a hacer qué, cómo vamos a coordinar, quién va a liderar, quién va a rendir cuentas, cuáles son los incentivos, atribución de resultados? Eso es importante subrayar este aspecto. Tuvimos la suerte de el Treasury, el TBS, como se llama en inglés, el secretaria, traducido así, es más importante la oficina del primer ministro, por norte. ¿Dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿Quién va a hacer qué? Etcétera. Y ellos han jugado su papel. A veces mal, a veces bien. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con ellos, pero al final deciden. Al menos sabemos que hay un capitán en el barco. Eso apoyo. Eso ayuda. Segundo, apoyo técnico. Hay tres instituciones muy interesantes que me parecen de una experiencia canadiense. El primero es la creación de un centro para la excelencia de evaluación, como fue mencionado por el maestro León. Siempre tuvimos esta preocupación para evaluar la calidad del gasto público, ¿no? Y creamos entonces un centro para la excelencia de evaluación que es parte del TBS. Ese centro tiene una función mucho más de apoyo, de capacidad secretaria, para sensibilizar a ellos la importancia de evaluar y por qué evaluamos, y que la evaluación no es una auditoría. Una evaluación es para aprender a ser no va a ser de que fuma, sino va a ayudarle a tratar a parar un papel de capacitación y diseminación de buenas prácticas. Esta parte mismo tenemos interesante que es la sociedad de evaluación canadiense, desarrollar de evaluación y en desarrollar una verdadera profesión de evaluador. La verdad es que en este momento la profesión de evaluador no existe. No como abogados, médicos, ingenieros. No hay una junta profesional de evaluadores. Es decir, que hay todo, lo mejor como lo peor. Y ellos han apoyado mucho en el diseño de una certificación profesional de evaluador en Canadá. Eso ayuda. Implementación. Lo interesante de la experiencia canadiense es que aun si hay un piloto general que da el poder de lo que hacen el trabajo son las secretarías, lo que llamamos departments. ¿Okay? Son ellos que se encargan de implementar la GPR y son responsables, tienen que rendir cuentas, las cosas habituales de la GPR, ¿no? Y al final el aspecto de control y soporte, que es el Office of the Auditor General, que es más o menos Tribunal de Cuentas, Contraloría General de la República, ¿no? Entonces, y ellos han jugado un papel muy interesante para pasar de la auditoría tradicional de cuentas, que es un papel tradicional, a auditoría del desempeño.
apoyar y aprender. Bien. No hace mucho tiempo en eso porque tengo una ponencia el viernes sobre eso. Solamente mencionarle que nosotros no tenemos un plan nacional de desarrollo. Trabajo en varios países y la gran mayoría de los países en los cuales trabajo sí tienen un plan nacional de desarrollo, pero cada uno quiere. Y bueno, yo personalmente que eso crea un poco de confusión sobre prioridades. Las prioridades se deciden a nivel de secretarias sectoriales, que bien, la salud igual. Pero no hay un plan global. Y como fue mencionado por Patrick, hay muchos... El Plan Nacional de Desarrollo ayuda a establecer estos vínculos, estos enlaces, ¿no? de manera horizontal. Pero bueno, la verdad es que no lo tenemos. Lo que tenemos, que es lo bueno, para mí es lo que llamamos una arquitectura de programa. Es decir, que estos famosos sector nacional, municipal, plan nacional, local de desarrollo, y teníamos acciones, actividades, proyectos de inversión, actividades institucionales de entrega de servicio público, pero entre los dos no había un vínculo muy estrecho. Ahora facilita entre lo que hacemos, que son proyectos de inversión y gastos de operación, y el nivel estratégico. También cada secretaria, cada agencia tiene que preparar un marco de medición del desempeño que indica cuáles son los objetivos, indicadores y metas. ¿Okay? A lo que mencionó Patrick, que es básicamente lo que cada secretaria va a hacer el próximo año. Cada programa tiene que tener un marco lógico de programa y cada proyecto tiene que tener un marco lógico de proyecto. Y los dos deben ser articulados, porque por definición hay varios proyectos dentro de un programa. Y bueno, visto el tope financiero aceptable que se puede gastar. Y eso por varios años. A nivel de monitoreo y evaluación, bueno, tenemos el monitoreo del desempeño por el informe anual del desempeño de cada secretaria que se presenta al Parlamento, secretario y el vicesecretario, porque es en vivo, en la televisión, y tiene las preguntas de la oposición. Bueno, interesante. Política de evaluación, ya lo mencioné, es algo muy importante para nosotros, y al final hay evaluación, tiene que ser. Un aspecto muy importante también, entonces, es buenas prácticas en términos del proceso. Fue mencionado por el maestro León que nosotros empezamos hace bastante tiempo, ¿no? En los años 70. Y fue algo planeado, no fue algo, bueno, lo vamos a ver, ¿ok? Fue algo planeado, pero planeado tranquilo, ¿ok? Con flexibilidad. Es decir, vamos allá, pero bueno, si hay obstáculos, bueno, podemos ir a la derecha, a la izquierda, vamos a ir más despacio, hay obstáculos, ¿no? Es algo tranquilo. Hay una idea de dónde vamos, pero mucha flexibilidad y mucho pragmatismo, ¿ok? Con la idea de lo probamos, pilotos sistemáticos, y cuando tenemos un nivel de confianza suficiente en el sistema que proponemos, lo montamos a nivel global, pasamos la ley. Es complicado el proceso legal. Estos parlamentos, bueno, estos miembros del Congreso son complicados, ¿ok? Entonces, no lo van a hacer 10 veces. ¿No? Pero no sé, nosotros lo que hicimos es piloto, expansión, formalización, consolidación. Más o menos es el enfoque que utilizamos y todavía estamos en este proceso. Es un proceso también integral. No fue algo donde decidimos, bueno, vamos a poner el énfasis sobre en evaluación y monitoreo. Pero la verdad es que tocamos a todos los pilares de la GTR. Mucha capacitación y creo que
este enfoque integral ayuda, ¿no? No es una cosa de una sola acción, una sola ley, sino más bien esa reforma, un cambio de cultura. Y también otra característica es, y eso es una diferencia con Francia, porque hay límites, tenemos límites con el modelo canadiense, porque nosotros discutimos todo el tiempo. Y tomar una decisión es, uno casi pide al gato, al perro, lo que opina. ¿Okay? Entonces, es comunicación, quejarse, que no fue consultado. Todos somos una persona para tomar. Es algo, nosotros, de la historia que tenemos, ¿no? Que es una historia de creación de región y después del gobierno federal. Y también el aspecto también, creo, de una jerarquía muy horizontal del viceministro, que es el número 2 en la jerarquía de cada secretaria, pero al funcionario de planta, todo el mundo sabe de lo que se trata a su nivel. Como lo menciono muy a menudo, el fotógrafo, la máquina de reproducción. Esta persona es muy importante, porque si el ministro no tiene su discurso a tiempo, reproducido a tiempo para ir al Congreso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a presentar? No conoce nada del tema, tiene que leer, ¿okay? Dejar de su papel, a su nivel, aplica la gestión para resultados. ¿Okay? Una preocupación muy fuerte para la involucrar. ¿No? Hay gente que trabaja, ¿ok? Yo personalmente me suscita muchísimas preguntas y comentarios, pero me quedo con una que tiene que ver con un quebradero de cabeza, una expresión que hemos tenido también en el país, en la propia ciudad, que es como que en algún momento en esta ciudad hubo momentos en los que existió un programa general de desarrollo y teníamos que pasar hasta intermedios que permitieran hacer esa alineación entre la parte presupuestal operativa y la parte mucho más estratégica. En otras palabras, para ver qué opinan con respecto efectivamente al tema de la existencia o no de programas nacionales o programas generales de desarrollo, sus alcances, sus límites. ¿Qué pasa en aquellos países en los que no existe tal cosa? ¿Cómo definen cómo se define al final de cuentas quién define la orientación estratégica? Eso no es el presidente de la República Francesa, el ministerio, el primer ministro ante el Parlamento en su declaración de política general, las orientaciones estratégicas del gobierno, cómo esas orientaciones se traducen en las misiones de Estado que ya nos comentaba el señor Delage, y a su vez cómo esas misiones que plantean, en el mismo caso de Canadá, donde no existe la figura de un programa general de desarrollo. Me parece que toca temas que han sido un quebradero de cabeza para el gobierno federal, el gobierno también de la Ciudad de México. Entonces, bueno, esperamos reflexionar sobre el tema. Tenemos tiempo para, si así lo desean, para, por favor, sí, buenas noches. Es para la exposición que hizo de Francia. No sé si entendí mal en la parte en donde dice que al diseñar una estrategia o un programa, van personas que van a estar dentro de cómo se salarios para... C'est simple en fait, parce que par rapport aux administrations existantes, tous les fois en France, on a un peu plus de 2 millions de fonctionnaires. 2 millones de servidores públicos porque es un estado más bien centralizado, o sea, los 2 millones de servidores públicos y de estos 2 millones de los programas de enseñanza escolar, pero todos los servidores públicos están distribuidos junto de todos los servidores públicos de la policía francesa en su programa. A partir del momento en que un servidor público está en un programa y en uno solo, no es muy complicado distribuir, es algo muy real. Todos los servicios se han distribuido en programas.
Bueno, no sé si con esto respondo fácilmente, pero las cosas se hicieron desde un principio. Fue largo, sí, pero se distribuyó los servicios de las instancias francesas en los programas de las diferentes políticas públicas. Lo que yo quiero entender, no entendí si J'ai pas bien compris. Il n'y a pas une grille générale pour dire tous les directeurs généraux au niveau du pays gagnent la même chose. Ah, mais c'est conformément au programme, ou au budget, ou l'objectif qu'ils vont poursuivre. C'est ainsi que leurs salaires sont définis. No. Tenemos una pública y de servicio público. Los funcionarios, los servidores públicos, no los que están por contrato. Hay que distinguir a los servidores públicos donde hay una tabulación de remuneración en función de las categorías. Pero es una parte de su remuneración. Una gran parte que llaman organizaciones que toman en cuenta del cargo que se ejerce y de la forma de ejercerlo. Si vuelvo a darlo para tributaria, o sea, se me garantiza y la apreciación que el ministro que hace de cumplimiento de mi misión. Hay una parte que es muy rígida y además una parte que está relacionada en la forma en que se cumple. Cuanto más suba dentro de la jerarquía de indemnización. Entonces usted que realmente es importante en materia de desempeño público. Somos un país donde los sindicatos, por ejemplo, están muy apegados al estatus de la función francesa. Es una limitación muy grande para los responsables de programas, después de todo. La educación superior o la investigación. Los responsables, el director de investigación en Francia no tiene mucho margen de maniobra. Los investigadores que son servidores públicos no se pueden realmente poner de patitas en la calle, ya sea que investiguen o no lo hagan. La francesa tiene una gran rigidez relacionada con el estatus de la función pública. ¿Y a-t-il d'autres questions? Sí, buenas noches. Bonsoir. Buenas noches. La primera pregunta es para el indicador nómico y vi que decía o graduados que insertaban en el mercado laboral hasta 6 meses después de estar graduados. Me llamó la atención que se habla de cantidad pero no de calidad. Mi pregunta sería si espero que sí me explique la Canadá. Su excelente español, lo felicito por su excelente español, es sobre esta actitud de colaboración, de empeño, desde el directivo más alto hasta el que está en la fotocopiadora. Eso se logra con una cultura ya, digamos, desarrollada per se en Canadá, o hay una capacitación, es decir, hay un cuidado para lograr ese tipo de compromiso en los recursos humanos. Muchas gracias. Pour répondre vous posez une très bonne question. Decir que usted ha planteado una muy buena pregunta. Y le respondo que no hay un indicador en relación a ver si se ha cumplido el objetivo. A pesar de todo hay que medir. Bueno, por ejemplo, cuando salen de la educación trabajo, ese indicador solo le da una respuesta parcial. Estamos divididos entre si se alcanzó y después indicadores. Y lo vuelvo a decir, una de mis obsesiones es que lo importante es el objetivo establecido por el responsable del programa y la manera en que va a hacer bajar los objetivos a todos los escalafones de su administración o de jefes de universidad que son independientes en Francia.
Para darles otro ejemplo, es un ejemplo que teníamos en el marco de la justicia. Teníamos un ejemplo muy sencillo que era el objetivo, por eso hay un objetivo indica que se puso y yo les pregunté, bueno, porque soy financiero. Y les dije, bueno, sí, pero en este caso, enseguida necesito otro indicador, que es el costo de elucidación de un ilícito o crimen. Porque, por ejemplo, en Francia hay muchos, por ejemplo, robos de celulares. Sí, se gasta 10.000 euros para encontrar a un ladrón de celulares. Nos vamos a arruinar rápidamente. Así que muchas cruzarlos para tratar de ver, encontrar el equilibrio entre un objetivo y el costo para alcanzar ese objetivo. Hay factores culturales, tenemos una cultura más o menos de equidad, ¿no? Y de participación ciudadana. Hay menos la cultura del jefe, ¿no? Que en otros países. De nuevo, un enfoque muy pragmático. Por ejemplo, cuando están en este momento en la provincia donde vivo, Quebec, están revisando todos los programas, porque el gobierno tiene el mismo problema que muchos gobiernos, no tienen plata, no pueden entrar plata. Y entonces están revisando todos los programas. Y es un enfoque participativo, que cada uno puede presentarse frente a la comisión y dar su opinión, pero claro, con justificación. No es una percepción, no es una discusión de café. Es realmente, deben defender su posición y no parecer como defender solamente su grupo de interés, sino más bien, al final, el interés de la sociedad. Hay mucha presión, como pagamos muchos impuestos, no tenemos este mismo gusto al gasto público. La verdad es que cuando yo pago más del 60% de mi ingreso en impuestos, ¿okay? Yo estoy básicamente trabajando más para vosotros que para mí, mi familia. Ok, es ok, lo acepto, si no viviría en los Estados Unidos. Pero, entonces hay mucha presión sobre los funcionarios, los responsables del programa. Y si voy a quejarme, tengo varios mecanismos. Pero ellos tienen también hay varios factores, hay mucha capacitación, que aún si no puede hacer nada, ¿okay? Como cacique, si no hay Dios, no funciona. Y ustedes necesitan un gran número de indios para ser cacique, si no van a cambiar de cacique. Entonces es mejor demostrar resultados y no van a hacer su cara, despedir o de altruismo, no, es interés bien entendido. Sí, brevemente, la semana pasada nos presentaron el caso de Medellín, en Colombia, y nos mostraron que la estructura de intervención del gobierno estaba orientada a se le da importancia a ese nivel de impacto de resultados, se miden este tipo de indicadores de desarrollo humano, calidad de vida u otros. Por ejemplo, en esas evaluaciones que se hacen cada 5 años a los programas, ¿se incluye esa parte de impacto o solo de efectos intermedios? No es el tema indicador de desarrollo humano, que se dice es un poco más complicado, pero el desarrollo humano en relación con los estándares internacionales no tenemos ese tipo, porque me parece que más bien es un tema de evaluación externo, mismo internacional adaptado al tema del desempeño.
Y les puedo decir que es una falta, o sea, una carencia que tenemos. Son objetivos de indicadores que se refieren a la calidad de vida. Me parece entonces, no se los dije, pero en Francia la reforma presupuestaria que hicimos a nivel del Estado se fue distribuyendo entre, y me parece que este tipo de indicadores de ciertos niveles municipales. Los índices son equipos que no, sino que de manera práctica para orientar a decisores no ayuda mucho en la gestión, ayuda en un diagnóstico para ver cuáles son los desafíos principales, los problemas principales que tenemos que enfrentar y priorizar, que no podemos hacer todo. También nos dan una visión más, de nuevo, transversal, ¿no? Si tenemos problemas de la salida a acciones familiares, de la destrucción de los valores tradicionales, es complicado, y un montón de cosas. Eso es interesante a nivel de análisis, pero a nivel de gestión, bueno, es bien tener indicadores de impacto, pero al final no sirve. Porque lo que quiero saber yo es mis productos, de mis PP, de mi programa presupuestario. Voy a gastar tanto y voy a producir tal producto. Qué bien, tengo que producir este producto a tiempo, sin atraso y sin sobrecosto. Qué bien, eso es la base. Yo gasto donde debería gastar, yo gasto sin atraso, sin sobrecosto. Eso es la base que se queda, aún en la gestión para resultados, se queda esta parte, ¿no? De la gestión tradicional. Pero, ok, ¿qué? Bueno, porque no me gusta Vietnam tiene, como muchos países asiáticos, una preocupación para la educación. La educación secundaria, ok, educación primaria ya. Entonces, todos los niños de Vietnam, aún en zonas aisladas, ¿okay?, de montañas, indígenas, hay educación secundaria. Entonces, bien, el Ministerio de Educación gastó un montón de plata para construir escuelas secundarias, renovar escuelas secundarias, pero, bueno, olvidaron que se necesitaba un camino para ir a la escuela. ¿Okay? No querían que vayan por la carretera, porque hay camiones, especialmente en la noche, no se ve bien, es muy peligroso. No hay ande, donde puede caminar de manera segura. También, entonces, los padres no quieren dejar a sus hijos ir así y regresar cada día. Bueno, entonces pensamos a un sistema donde, ok, ¿cómo podemos aumentar el efecto inmediato que es el acceso, no solamente el acceso y el efecto inmediato que es tener un porcentaje más elevado de jóvenes de tal categoría de edad en la escuela secundaria, ¿no? Entonces, primero hablar con el Ministerio de Transporte, por favor, con sus colegas para que incorporen en su programa secundario, que trabajen también con los municipios responsables, ¿okay?, locales, salud. ¿Por qué? Porque estos hijos se van, el Ministerio de Vivienda. Entonces, al final era educación, queremos aumentar el indicador de frecuentación de la escuela secundaria. La solución no es en el Ministerio de Educación. La solución es con sus colegas de transporte, de vivienda, de salud, trabajando en equipo con el nivel local, subnacional, porque la situación en zonas de montañas es totalmente distinta a las zonas de las costas, ¿okay?, de las zonas. También hay la cuestión de lenguas, porque no todos hablan la misma lengua. Y estos efectos inmediatos en efectos intermedios. Olvida el impacto.
duda una pregunta y no respuestas no solo interesantes sino provocadoras que van a suscitar mucho debate, porque prácticamente tocan casi al santo grial, tocan casi a la finalidad última de la gestión para resultados, de construir verdaderos indicadores de impacto, pues es un tema que nos va a encantar poder seguir discutiendo. Perdón, adelante. Perdón. La última pregunta, por cierto. Gracias. Perdón, pero aprovechando que dicen tantos que por eso se contratan evaluaciones. Pero usted había contado que le parecía deseable tener un plan de desarrollo de tal suerte que se articulara entre los objetivos que puede tener un programa y el siguiente, sabiendo siempre por dónde se daría. Y si adicionalmente, si hay alternativas, ¿qué pensaría usted de una lógica en la que hay una especie de fetichismo por los indicadores, donde no nada más no se reconoce que ya a nivel de impacto pueden dejar de tener, que por encima del impacto de un programa, a cosas que se plantean como objetivos, pero que quizá en la versión siendo misión y objetivo parecidos en términos de política pública, encima de que los indicadores de impacto ya tienen problemas en la administración, eran indicadores polisectoriales, disminuir la brecha digital, la brecha en educación digital de una ciudad, por ejemplo. Muy pertinente. El problema no es que soy contra indicadores de impacto, se necesitan, claro, indicadores de impacto. El problema es la atribución. ¿Cómo puedo pedir al responsable del programa que sea responsable del impacto? Al final no se puede, hay un problema de atribución, ¿no? Entonces, yo no puedo evaluar a su gestión y a su desempeño a través de impacto. Lo evalúo, como lo mencioné, a través de cuando hago mi diagnóstico de la situación, para ver al final dónde son mis prioridades. Es algo muy transversal, muy integral, es porque se vincula muy bien con indicadores compuestos tipo IDH, IQV, etcétera, etcétera. Lo que veo de manera práctica, de nuevo, hablamos de cosas, porque hay la parte teórica, académica, ¿no? Y podemos hablar por horas, pero de manera práctica, pasamos bastante tiempo cuando trabajamos con colegas en varios ministerios, secretarias a nivel nacional o subnacional, a diseñar esta arquitectura de programa. Desempeño, vamos a medir el desempeño. ¿Cuál es el desempeño? Y no podemos tener a 12 X, va a venir pero más tarde. Entonces, pasamos mucho tiempo y se trata de arbitraje. Este límite financiero, sabemos que no podemos arbitrar internamente. Entonces, este aspecto de PMF, de Performance Measurement Framework, es importante, un consenso sobre un tal marco. El otro punto que quería mencionar es que en este momento mucha crítica, porque de Martina a la CEPAL lo desarrolló como palabra sagrada. La verdad es que sí, es vertical, como uno transforma insumos en productos a través de actividades y con impactos. Bueno, hay esta columna de hipótesis. Bueno, sí. Entonces, hay gente que dice que es monolítica de cómo hacer una programación adecuada. ¿Okay? Y sí tener un programa, primero articular marco lógico de programa con marco lógico de proyecto, que son dos niveles que tienen que articularse. Y segundo, tener no un marco lógico, sino un modelo de teoría de cambio. Cómo a través de nuestros programas contribuimos a unos resultados, especialmente de nuevo la transición entre productos que manejamos bastante bien, que controlamos bastante bien, y los efectos basados en la perspectiva nuestra, que es una perspectiva de proveedor de servicio público.
a la perspectiva de él que está utilizando este servicio. Y tal vez no quiere este servicio, no lo quiere a este costo. Entonces, este cambio total de mentalidad que tenemos nosotros como funcionarios, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos una perspectiva de cómo se llama en inglés supply driven. Nosotros sabemos lo bueno para la gente y lo vamos a ofrecer. Tiene acceso a X, Y, etc. Ya. Pero tal vez esta señora no quiere Y. Que tenga razón o no es otra cosa. Pero tal vez no quiere. Y al final, si no lo quiere, no lo va a comprar, no va a ir a mi centro de salud, no. Entonces, esta perspectiva mucho más integral de empezar con la perspectiva del usuario, de la persona del grupo meta, y construir su marco al revés, que es algo que del sector privado hacemos mucho, que es demand driven. Empezamos con el consumidor, ¿qué quiere este señor? Y tratar de responder a uno de sus necesidades. Entonces, hay mucho debate en este momento, no solamente a nivel académico, y yo puedo darle referencias, pero hay mucho debate dentro de gobiernos en Canadá, a varios niveles, de modificar esta cosa tan sencilla. Gracias a todos por su franqueza y su generosidad al compartirnos estos enfoques. Gracias a ustedes por su presencia. Aquí dejamos la discusión, pero sin duda la vamos a tomar mañana, les invitamos 9:30 de la mañana.